estamos viviendo un gigantesco laboratorio educativo, también social, también personal. La pandemia ha cambiado todo, ha producido un deshielo de todo lo que conocíamos y de esa manera también está haciendo visible lo invisible. Y en el medio del dolor, la ansiedad y la angustia que nos produce esta situación, tenemos que tratar de sacar lecciones y empezar a usar los cambios para hacernos más reflexivos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y para pensar, ojalá muy pronto, un día después donde podamos usar aquello que se desbloqueó, aquello que tuvimos que forzosamente hacer de nuevo o aprender a hacer de una manera distinta. Y entonces quiero extraer algunas lecciones, apenas cinco, muy generales, lecciones que pueden servir como transformaciones que esta situación nos está haciendo vivir, que pueden servir también para el futuro de la educación. La primera de ellas es pensar a los docentes como diseñadores, diseñadores de la didáctica, diseñadores de situaciones de aprendizaje para sus alumnos que son potentes, que son motivadoras, que están bien estructuradas, que tienen intenciones muy claras de qué quieren producir. El diseñador es alguien que puede pensar todas las fases del proceso de diseño que está proponiendo, de una actividad, de un proyecto, de una secuencia didáctica. El diseñador es el que piensa en el que está del otro lado. Ahora que ya no nos vemos a distancia con nuestros alumnos, podemos imaginarnos cómo reciben nuestras propuestas, qué hacen con ellas, qué les provocan, ¿no? Y creo que ese movimiento del diseño tiene que lograr, especialmente ahora en la pandemia, apelar mucho más a la producción de sentido, de disfrute, de que la actividad que se les proponga a los alumnos valga la pena hacerse, que tenga una expresión en la posibilidad de hacer cosas con ella, de jugar, de contar historias, de hacer participar al grupo familiar, de encontrar una narrativa de continuidad, que no sean actividades sueltas, que produzcan un efecto también de placer, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil y el aprendizaje debería generar mayores dosis de placer de lo que estamos acostumbrados, aún a riesgo de perder muchas cosas, porque el aprendizaje disciplinar más estructurado, más duro en cierto sentido también es necesario, pero tenemos que intercambiar esa falta de tiempo y de presencia que tenemos hoy en las escuelas por mayores dosis de apelación al sentido, al placer, al disfrute del aprendizaje. Y eso es capacidad de diseño didáctico. En segundo lugar, un movimiento que ya veníamos explorando y que muchos están haciendo, que es trabajar más con las habilidades, con las destrezas que tienen que movilizar los contenidos. Nunca es contenidos o competencias, siempre es combinaciones, mezclas, pero mezclas bien formuladas, ¿no? Y me parece que tenemos que hoy, más que nunca, apelar a ciertas destrezas en las cuales veníamos trabajando o hablando de ellas, especialmente la capacidad de aprender a aprender, la metacognición, en un tiempo en el cual nuestros alumnos pasan mucho tiempo solos aprendiendo y tenemos que lograr encauzar ese proceso, que sean reflexivos sobre su propio aprendizaje, habilidades que tienen que ver con las competencias digitales, hoy más necesarias que nunca, habilidades que tienen que ver con la perseverancia, con también la capacidad de autorregulación, ¿no? De poder sentir el valor del esfuerzo, de lo que uno mismo conquista con su voluntad, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho sobre eso y son habilidades que no solamente van a servir para la pandemia, sino para pensar lo que realmente queremos formar en el futuro, que son ciudadanos críticos, que puedan pensar, que sean autónomos, que tengan la capacidad de seguir aprendiendo toda la vida. En tercer lugar, una lección que espero podamos extraer de esta situación es que hay que trabajar de manera muy consciente con las familias. El alumno aprende en un contexto social y también en un contexto familiar. Y yo creo que esta pandemia debería producir una mayor reflexión sobre cómo dialogamos con el entorno familiar en nuestras propuestas de enseñanza. Y yo creo que tenemos que hacerlo de manera muy explícita, de proponer actividades que tengan una doble audiencia. Una audiencia es el alumno y la otra es su entorno familiar, sus padres especialmente, y tratar de construir un mensaje educativo para el hogar, que señalice cuál es el sentido de esas actividades, por qué vale la pena hacerlas,
que señalice el rol de la familia, si tienen que ayudar, dejar que el niño o la niña lo haga solo y después aparecer más en un lugar de corrección o de reflexión sobre ese tema, si tiene que participar de alguna manera, y también ayudar a generar ese entorno de autorregulación, de capacidades de aprendizaje con estrategia, de generar espacios de síntesis, de cuentos, de historias, es decir, usar el ambiente del hogar como una escuela, como siempre lo es y ahora de manera mucho más consciente. Y en digamos, una derivación inevitable de esto, como cuarto punto de estas transformaciones de las cuales podemos aprender, es hacer mucho más consciente cuál es el sentido de lo que estamos enseñando. Es trabajar con las prioridades curriculares, poner foco, tenemos que elegir batallas, no se puede enseñar todo, entonces poner buen foco, establecer con claridad qué es lo que sí o sí hay que aprender de una materia, de un contenido curricular, y tratar de extraer de eso que hay que aprender el sentido. Es decir, ¿para qué sirve esto? Traten siempre de hacer ejercicios, actividades, propuestas que tengan un correlato en la transferencia de conocimientos, que ninguna actividad se quede simplemente en responder lo que estaba en la consigna, sino que tenga que tener alguna derivación en la vida real. ¿Para qué me sirve esto o para qué podría usarlo hoy o en el futuro en la situación de la vida real? Y eso ayuda mucho a construir el sentido y tendríamos que ser capaces de elaborar de manera muy consciente e intencional por qué es importante aprender cada una de las cosas que enseñamos. Y ese mensaje hacia nuestros alumnos y hacia sus familias va a hacer también que ellos se involucren y tengan más motivación por las actividades que les proponemos. Y finalmente, un quinto movimiento, una quinta transformación, es tratar de apelar a la motivación profunda de nuestros alumnos. ¿Por qué no aprovechar la pandemia para tratar de construir una doble vía? Un lugar es el aprendizaje de lo común, de la cultura que todos tenemos que manejar, de herramientas para poder pensar y actuar, como el lenguaje, la matemática, pero también tenemos que lograr ir más en profundidad con los intereses y las búsquedas y los proyectos de cada alumno. ¿Por qué no pensar que una parte de lo que tiene que proponer la escuela, y más ahora en tiempos de pandemia, es hacerles propuestas a nuestros estudiantes para que entre varios caminos posibles tengan que elegir uno, ellos tengan la posibilidad de optar y puedan ir en profundidad sobre ese camino? Por ejemplo, presentarles plataformas de programación o de aprender a tocar la guitarra o de aprender a cocinar o de aprender a hacer algo en lo cual se les abren varias puertas, es la pedagogía de la invitación, y se les propone que exploren esas puertas y elijan una para trabajarla en profundidad, que tendrá sus entregables y su desarrollo más también de aprendizaje cognitivo alrededor de ese tema o de esa destreza. Y acompañar ese proceso de aprendizaje en profundidad, más individual, que tiene mucho más sentido de apropiación y que puede conectar también al que aprende con el placer, con la posibilidad de perseverar, de avanzar en profundidad y seguir un poco más también camino solo o acompañado por sus compañeros, pero en un lugar en el cual pueda desarrollarse desde mayor compromiso interior que fuerza exterior. Me parece que este también es un momento en el cual tenemos que invitar a nuestros alumnos al aprendizaje y espero que la escuela del mañana también sea una posibilidad para expandir esas transformaciones y darle más sentido a la propuesta de nuestras escuelas. Muchas gracias.